Tercer Seminario Tolkien, La Tierra Media en Profundidad. Proyecto ganador de la Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura 2022, Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Organizado por la Sociedad Tolkien Colombia Orodruin. Bueno, pues José, muchas gracias, bienvenido. Yo Buenas estoy tardes, muy buenas contento. noches. Yo estoy muy contento de que seas el que está encargado de cerrar el seminario en esta primera jornada. Muchas gracias de verdad por la invitación, muchas gracias por poder estar aquí, poder compartir, más que charla magistral, estas perplejidades acerca del Elrond, acerca del legendario y acerca de las distintas interpretaciones que podamos hacer. Vamos, espero que luego, creo que en esta charla sí va a haber espacio después para preguntas, que aparte podemos dar espacio para lo que sea menester. Sí, claro que sí, esa es la idea. Bueno, pues les presento José Aníbal de España, ha sido lector de la obra de Tolkien desde su juventud, es miembro desde hace algunos años de la Sociedad Tolkien Española, con la que ha colaborado en distintas comisiones y actividades. Actualmente estudia la narrativa del Hobbit, su estructura, sus personajes y su temporalidad. Y con este tema ha presentado diversos ensayos y conferencias, entre las que destaca pues justamente la de hoy, que cierra esta primera sesión de nuestro seminario. La ponencia que viene a presentarnos hoy José se llama Elrond, antes de ser Elrond, usos y abusos del legendario. ¿Quién es Elrond? Es válida la imagen del sabio señor de los elfos que preside el concilio de los pueblos libres en el capítulo segundo del segundo libro del Señor de los Anillos. Podemos esbozar siquiera una biografía de este personaje a partir de todos los textos disponibles provenientes de la pluma del profesor. La atención al texto que tenemos delante nos permite apreciar sus particularidades y ejercer con libertad la labor subcreativa. El legendario del profesor nos ofrece una variedad que nos puede proporcionar una tierra media, rica, multiforme. No la desaprovechemos uniformándola. Pues bueno, de verdad que José, pues bienvenido. Espero pues que disfrutes de este espacio. ¿Tienes alguna presentación para compartir? Sí, dale, si quieres la Me voy puedes a ir compartir, compartiendo. compartiendo pantalla Epa. aquí Y mientras tanto, estamos. le voy respondiendo a Marco Antonio, que dice que si vamos a tener la oportunidad del seminario, sí, en unos días, espérennos, por favor, téngannos paciencia, lo vamos a estar compartiendo en el canal de YouTube, pues la grabación de las dos sesiones. Pero por favor, ténganos un poquito de paciencia. Cuando esté al aire, se los haremos saber a todos. Ahí ya se está viendo, Aquí. si quieres le das en Un pantalla momentito completa, sí, 5 segundos que pongo la primera diapositiva. Ahí está. sin duda. Ahí. Ahora. Creo que se ve bien, ¿verdad? Ahí va cargando. Uy, pero sabes que cargó solo un pedazo, cargó solo. ¿Y por qué estoy compartiendo? ¿Qué ha pasado esto? ¿Será? Un momentito, que le voy a dejar de compartir y le vuelvo a compartir otra vez. ¿Dónde está Bueno, y cosas? les voy recordando, no te preocupes, que hay tiempo también. Les voy recordando que pues pueden también dejar sus preguntas para José en la cajita de preguntas, que al final pues esperamos tener el tiempo para que él las pueda responder y todo lo demás. Yo quiero reiterarle las gracias por haber estado pues acá toda esta tarde. Y pues bueno, esperemos yo creo que ahí sí te va a dar. Ahí, perfecto. Ahí sí. Ahora. Ahí Ahora, sí, es que no ahí sé sí. por qué me partía la pantalla. Sí, Estas sí, cosas sí. que a veces pasan. Suele pasar, suele pasar. Bueno, José, de verdad pues que bienvenido. Yo no hablo más y te dejo a todos los espectadores el micro y la pantalla para ti solito. Pues muchas gracias, de verdad. Quiero dar las gracias antes de nada a la organización, a Rodwin, a la Sociedad Tolkien Colombia por esta oportunidad de poder exponer, como decía, no quizás una charla magistral, ya veremos si merece tal calificativo, pero sí al menos algunas reflexiones, algunas perplejidades sobre el legendarium del profesor y algunas interpretaciones posibles. Voy a tomar el ejemplo de Elrond en el Hobbit, que ya utilicé hace aproximadamente un año en la reunión de la Sociedad Tolkien Española, pero sí quiero ir un poco más allá, no quizás en el ejemplo, no quizás en el personaje, pero sí ampliar un poco la reflexión
acerca de cómo interpretamos el legendarium, cómo nos acercamos a él y qué debates tenemos. No voy a decir que es casualidad, pero a veces también hay causalidad, que tengamos esta primera sesión de este tercer seminario el mismo día en el que se ha hecho público, en el que ha salido, se ha aireado el último de los capítulos de la primera temporada de la famosa serie de Ana. Los debates que hemos tenido todos por redes sociales, y todos los hemos tenido más duros, más suaves, uno de los elementos en los cuales ha rondado, que ha tenido más fuerza, ha sido el debate acerca de la canonicidad de la serie, de si la serie era canon, si no era canon, de cuándo se apartaba del canon, si lo que estábamos viendo en pantalla o se nos avecinaba iba realmente a encajar con lo que nosotros conocíamos del legendario. El problema de este debate afecta no solamente a la serie de Amazon, sino a nuestros debates internos acerca de la obra del profesor, de qué podemos saber. ¿Tenían alas los Balrogs? Por supuesto que no tenían alas, pero al margen de eso hay grandes debates acerca de pequeños detalles, buscando la última servilleta con la última anotación y luego debatiendo de si eso es canon, si eso no es canon, si eso encaja. A mí ese debate me parece profundamente estéril y que además no nos lleva a ninguna parte investigando. Otra cosa es el animus jocandi, otra cosa es la diversión, que todos hemos caído en ello y puede llegar a ser muy entretenido. Ahora, yo entiendo por una interpretación canónica una visión armonizadora, es decir, tenemos todos los textos legendarios e intentamos dar una visión coherente de aquel mundo que nos está transmitiendo el profesor o que nos están transmitiendo esos textos. El problema es que nos encontramos, y todos lo sabemos, a poco que hayamos rascado, ya no en el Silmarillion, pero sin Historia de la Tierra Media, en el Hobbit, en los cuentos inconclusos, que es prácticamente imposible crear una visión coherente de todo eso. Es prácticamente imposible. Intentar realizar un análisis canónico, una interpretación canónica, trae muchos problemas. Pero el problema es que hay una jerarquización de los textos. No tratamos igual el libro de los cuentos perdidos que el Señor de los Anillos. Si hiciésemos una encuesta acerca de cuál es lo canon más canon, el centro del canon, diríamos siempre, yo creo que sería mayoritario afirmar el Señor de los Anillos. Pero podría venir a decirnos alguien de que no, de que en su lectura del legendario el canon está en el libro de los cuentos perdidos. ¿Y con qué autoridad le diríamos que no? ¿Con qué autoridad deberíamos decir es que está equivocado, que ese no es el canon, que eso ya no es canon, o al menos parte de ese libro ya no es canon, o ha perdido esa canonicidad? O en los desarrollos posteriores que podemos encontrar en los últimos tomos de Historia de la Tierra Media o en la naturaleza de la Tierra Media. Da problemas. No tenemos, ni existe, una autoridad extratextual que nos permita establecer y defender esa jerarquía. No la tenemos, porque incluso la autoridad del propio Tolkien respecto a sus propios textos, lo siento mucho, es relativa. Y además es interpretable. Tenemos las cartas, es verdad, pero las cartas hay que interpretarlas. Además es una selección, es una cuestión muy relativa. Y entraríamos en todo el problema, en toda la problemática, que volveré a ello, de la relación entre el autor y su obra, que no es una relación simple, no es una relación sencilla. Y a mayores de todo esto, que hay que jerarquizar los textos, que hay que tener autoridad extratextual, tenemos el problema de que si hacemos eso, podemos perder las particularidades de los textos que tenemos delante. Podemos, el texto que tenemos delante, decir, esto me sirve, esto no me sirve. Casi, si me lo permitís, podríamos decir que hacemos lo mismo que hacían esos críticos que va a criticar Tolkien cuando habla del Beowulf, que van al Beowulf no para disfrutar de ese poema, sino para encontrar y sonsacar datos acerca de una sociedad del pasado, cuando lo que hay que hacer es, siguiendo esa famosa metáfora, alegoría de la torre, subirse a la torre y desde ahí contemplar el mar, sin preocuparnos de si eso encaja bien con el otro texto que tenemos al lado. Frente a este debate estéril, para mí, creo, le llamo propuesta porque no se me ocurrió otra forma de decirlo, pero no se entiende una propuesta así solemne, pero sí una idea para.
A mí me gusta hablar de un corpus fundacional de la materia de Arda. Al final de la charla comentaré y profundizaré en esto. Un corpus, es decir, un conjunto de textos, fundacional porque la materia de Arda comienza con ellos, con la obra del profesor, y por denominar o darle un nombre general, materia de Arda. Creo que aquí todos están viendo que estoy, digamos, voy a decir copiando o emulando un poco lo que es el nombre de la materia de Bretaña referida al mundo artúrico. Claro, de este corpus podremos preguntarnos muchas cosas. Sí, lo pongo entre interrogantes. Textos de Tolkien, sí, salidos de la pluma del profesor. Pero cuidado, del profesor o de su hijo. Sabemos que hay textos y momentos en los cuales hay paráfrasis, hay dudas. Es decir, incluso aunque tengamos un corpus de textos más o menos cerrado, aunque siempre pueden aparecer algunas cosas, deberemos poner, no voy a decir en duda, pero sí debemos analizar de dónde viene eso y quién es el autor del texto que tenemos delante y qué proceso ha llevado a su creación. Claro, también aparecen una serie de líneas de trabajo para mí mucho más interesantes que andar discutiendo del tema de canon. Primero, lo histórico crítico. ¿Cuáles son las fuentes de ese texto? ¿Cómo hemos llegado a tener ese texto delante de nosotros? ¿Dónde se ha basado el profesor? Sabemos que tiene una infinidad de fuentes. Segundo, ¿cuál es la relación de ese texto con el resto del corpus? ¿Qué influencias hay? ¿Cómo hay temas que van de un lado a otro? O cómo cuando aparece de repente un texto, podemos decir El Señor de los Anillos, de repente se reescribe todo. Pero eso es las relaciones entre los textos, no tanto si es canon o no es canon. Podemos analizar el campo sociocultural de esos textos, porque no es lo mismo lo que vamos a encontrar, el contexto, decía, el libro de cuentos perdidos, en 1916, que los textos que escriben en los años 60. El contexto ha cambiado. Socialmente, incluso mentalmente, el profesor ha cambiado. Podemos ver cosas distintas, se sitúan de forma distinta. Hay una evolución. Eso, para mí, el libro de Tolkien y la historia cultural de Dimitra Fimi me parece una obra fundamental para eso. Y también el análisis narrativo de los textos, del texto recibido. Yo tengo un texto delante, voy a leerlo. Voy a ver qué tiempo, qué ritmo tiene, cómo construye los personajes. Y me da igual que la lista de los enanos venga de la Edda. Lo sé y lo tengo que tener en la cabeza, evidentemente. Pero me interesa ver cómo se relacionan los enanos entre sí. Más allá de que sean canon, que luego van a aparecer, no van a aparecer, o cuál es su idioma. A mí creo que eso nos da muchísimas más ventajas. Nos permite valorar el conjunto de los textos, nos permite valorar los textos en su individualidad, sin tener que, llegado el caso, jerarquizarlos sin más o descartar partes que no nos encajen en ese todo. Y además nos va a permitir, y a esto volveré al final de todo, nos va a permitir proyectarnos en la situación en la que ya estamos y que para el futuro va a ser mucho más caótica. Sí, me estoy refiriendo a la serie y a otras cosas que podrán venir y que yo me temo que van a llegar. Bueno, cuando nos enfrentamos a un texto, y ya dentro del corpus, lo que no podemos pensar es que el texto en sí nos va a dar su propia interpretación, se interpreta a sí mismo. El lector y el texto realizan un baile. Dice que en Liu, en el prefacio a la colección de cuentos La chica oculta y otros relatos, dice, como autor, construyo un artefacto cuya materia prima son las palabras, pero las palabras carecen de significado hasta que la conciencia del lector las anima. La historia es contada a medias entre autor y lector, y toda historia está incompleta hasta que aparece un lector y la interpreta. Sin el lector, el texto es un texto muerto, es letra muerta. Ante el texto tiene que haber una interpretación necesaria que hacemos los lectores, que no nos la da hecha el autor. Nos la tenemos que hacer nosotros. Y claro, nosotros acercamos ahí con una mochila bien cargada. Como dice Umberto Eco, al cual suelo seguir en estas reflexiones, ningún texto se lee independientemente de la experiencia que el lector tiene de otros textos, y de otras películas, y de conversaciones. Lo veremos
lo que se produce es una actualización de los mundos posibles. Cuando leemos, estamos subcreando, somos auténticamente co-creadores. La Tierra Media, voy a ser un poco exagerado, ya lo adelanto, disclaimer, exageración. La Tierra Media no está en los textos de Tolkien. La Tierra Media está en la lectura que nosotros hacemos de esos textos. Y es en el momento en el que los leemos, en el momento en el que los llevamos a la vida, cuando surge la Tierra Media. Y ahí nosotros ponemos. Y deberemos desarrollar, yo creo que será una línea para el futuro, desarrollar el lector como subcreador, también a la hora de enfrentarse al texto. Pensemos que entre el texto y la imaginación del autor siempre hay un espacio, y el autor también se convierte en lector de su propio texto. Claro, esto nos lleva a una auténtica libertad. Una libertad que el propio Tolkien nos reconoce como lectores. Pensemos en ese prefacio de la segunda edición del Señor de los Anillos, cuando establece la diferencia entre la alegoría, y la define como una dictadura del autor, la libertad del lector en la aplicabilidad a nuestra propia vida y aplicabilidad a la hora de interpretar los textos. Una libertad. O como en la carta de 128, ahora mismo reconozco que no me he anotado, porque uno es así, tengo el número, pero no tengo todo a quién se la estaba escribiendo, es un borrador, reconoce que el Señor de los Anillos ya no me pertenece, dice Tolkien, no me pertenece. Ha comenzado ya su camino. Y por lo tanto, hombre, me preocupo como padre, dice Tolkien, pero ha empezado su camino, son los lectores. Y ahí habrá quien defienda una interpretación que me parece más acertada frente a otros. Es muy interesante cómo termina ese párrafo diciendo, bueno, pero los tontos no están solamente en el campo contrario. Cuando dice, en cuanto a las interpretaciones, también reconoce, cuidado con los nuestros, que a veces son más peligrosos. Claro, podríamos también preguntarnos, ¿verdad?, ¿hasta dónde tenemos libertad? Yo, con Umberto Eco, con Michael Due, con otros, pienso que hay una cierta limitación. Tenemos una grandísima libertad, un campo amplísimo, pero hombre, ante un texto pues hay una cierta literalidad, una cierta. No mucho, pero sí hay una cierta. ¿Verdad? Habríamos que pensar en qué juego de lenguaje entramos para ello. Claro, aplicando esto al Hobbit, nos encontramos que leer el Hobbit es una tarea imposible. Es una vez más exagerando, una tarea imposible. Primero porque no hay una lectura privilegiada. Cuando empecé a investigar estas cosas o a interesarme por ellas, yo decía, bueno, voy a intentar hacer la mejor lectura posible, la mejor interpretación posible. Y lo primero que me pregunté es, bueno, ¿y cuál es esa mejor lectura posible? ¿Cuál es la interpretación? Claro, recuperar una supuesta lectura primigenia, recuperar la lectura de ese niño que en septiembre del año 1937 pasa por delante de una librería, compra el libro y lo abre por primera vez. Esa es la lectura privilegiada, la lectura primigenia. Recuperar el texto de 1937, el Hobbit. ¿Qué Hobbit? Generar la tercera edición. Pero, ¿qué Hobbit? Yo soy partidario de que volvamos, de que tendría que haber más ediciones de esa primera edición. Pero, ¿qué texto? ¿Recuperar la intención del autor? ¿Qué intención? ¿La de 1937? ¿La de los años 60 cuando intenta reescribir el Hobbit y gracias a Dios fracasa? Lo siento. A mí me gusta el Hobbit tal cual esté. Me gusta más la primera edición. Pero eso ya son gustos personales. Me lo van a permitir. Me voy a permitir. ¿Qué intención? ¿Cuál es la que ha de ser normativa? No hay una lectura privilegiada. Somos nosotros ante el texto. Claro. Corey Olsen, Tolkien Professor, hace una propuesta muy interesante y fue el que me abrió los ojos en su libro Exploring the Hobbit a toda esta problemática. Corey Olsen plantea el Hobbit como un momento solitario, 1937-1951. Plantea la revisión, 1951-1954, cuando sale la segunda edición, y a partir de ahí la asimilación completamente. Yo estoy de acuerdo en general
con su división, pero me gusta matizarlo un poquito más, es decir, hablar de un momento previo, que es la escritura del texto. Me gusta. El solitario revisión yo lo metería en solitario. Tendríamos 2 ediciones que dialogan entre sí. Una cosa muy interesante, cómo se ha perdido ese pequeño aviso que había en la segunda edición diciendo esta es la versión definitiva porque Bilbo había mentido a los enanos. Me parece maravilloso. Es una pena que ese fragmentito se haya perdido, ¿no? Pero todavía está en solitario. Y a partir de ahí viene una gran etapa que llega hasta nuestros días, que es la etapa de asimilación. Podemos ahí hacer divisiones. Primero está la del Señor de los Anillos, antes de la tercera edición, segunda edición, y luego ya, pues cuando conocemos todo el amplio campo mitológico, con las publicaciones de Christopher Tolkien. Claro, pensemos una cuestión. Hoy en día, sobre todo para que veamos hasta qué punto hemos llegado, ¿no? Cuando hablamos de asimilación, nos referimos a algo que a mí me saca de mis casillas. Todos tenemos nuestro punto, una cosa que me saca de mis casillas. Y es cuando hablamos o nos referimos al Hobbit como una precuela del Señor de los Anillos. Hobbit no es ninguna precuela del Señor de los Anillos. No es ninguna precuela del Señor de los Anillos. Es un libro per se, una obra per se, que después se va a intentar encajar a través de la segunda edición, tercera edición, intentar encajar dentro de ese mundo, pero no es una precuela. Vale. Me saca mi caso, intento reprimirme, pero... Claro, pero tenemos el Señor de los Anillos en nuestra mochila. Claro, cuando leemos El Hobbit, acudimos con esa mochila, tenemos la obra del propio Tolkien. Son los Anillos, el Silmarillion, Cuentos Inconclusos, Historia de la Tierra Media, la naturaleza de la Tierra Media. Acudimos con la obra de múltiples ilustradores, de juegos de rol, de tablero de cartas, de juegos de ordenador. Todo eso lo tenemos encima. Acudimos con la filmografía, las películas de Rankin, la de Baxby, las trilogías de Peter Jackson. Por cierto, aquí es donde suelo poner mi momento polémico cuando digo que a mí la trilogía del Hobbit me resulta absolutamente entretenida. Me resulta muy entretenida. No voy a decir como adaptación, digo que en sí me resulta muy entretenida. O la serie de Amazon. Ya no cuento, está. Pero también influye la comunidad de fans y la comunidad de investigadores. La comunidad de investigadores. Nuestra sociedad de Tolkien son generadoras de interpretación. El hecho de que tengamos este mismo seminario genera interpretación. No vemos las cosas después de ponerlas en común y nos afecta, nos pone unas gafas cuando llegamos al texto. Gafas que podemos hacer explícitas, podemos decir tengo estas gafas, pero que nunca podemos llegar a arrancarnos del todo. Bien, pongamos un ejemplo de esto, ¿verdad? Un ejemplo gigante. Es decir, hablemos de gigantes. Perdón por el juego de palabras. Un ejemplo gigante. Los famosos gigantes de piedra. En el capítulo 4 del Hobbit nos encontramos con gigantes de piedra. Están tirándose piedras. Claro, ahí hay distintas posibilidades. Es una metáfora porque hay una gran tormenta, ¿verdad? Es un tipo de troll. Douglas Anderson, en el The Annotated Hobbit, el Hobbit anotado, va a optar por esta. En la nota 5 del capítulo 4, en la página 4, no es la edición que tengo yo, va a decir los gigantes de piedra solamente aparecen mencionados en el Hobbit, luego no son gigantes, son trolls. Vamos a hablar de trolls. Y dedica unas cuantas líneas a hablar de los trolls en el folclore. Digo, ¿por qué? Estamos hablando de gigantes. Solo gigantes, son gigantes. Punto. En el Hobbit hay gigantes. No hay más. Maravillosos. Igual que en el Hobbit hay bolsas que hablan, que están en los bolsillos de los trolls. En el Hobbit se abre la posibilidad de trolls de 2 cabezas. Cuando dice trolls de al menos una cabeza. Si hay trolls de al menos una cabeza, habrá trolls de más de una cabeza. Pero nosotros, esas cositas, con nuestras gafas y nuestra mochila, la vamos apartando. Porque no encajan en la visión que nosotros vamos teniendo. No encaja. Eso, Douglas Anderson lo comenta. Vale, vamos ahora al momento central, que es mi buen amigo Elrond. ¿Qué tenemos en la cabeza? La maravillosísima
y nunca bien ponderada guía de Robert Foster, para mí es un ejemplo muy bueno de esa interpretación armónica, de esa interpretación canónica, en el cual encontramos una historia más o menos pulida de los personajes, de los lugares, de los sucesos. Insisto, una cosa es que yo diga lo que he dicho al principio, ¿no? Me parece que genera debates estériles, que para la investigación yo creo que no es fructífera, y otra cosa es porque no podamos verlo de una forma más de disfrutar, una forma menos seria. La interpretación canónica es muy divertida. Me habrán visto a lo mejor por redes hablar, esto no es canónico, bueno, muy divertido decirlo así, pero cuando nos ponemos ya a interpretar, pues ya no. Bueno, pero vamos a Robert Foster. Leemos a Robert Foster, vemos esa visión armónica, tanto de Elrond como de Valle Hendido. De Elrond nos dice que es el semielfo, hijo de Elwig y Eärendil, marido de Celebrian, padre de Eladan, Elrond y Arwen, hermano de Elros, fundador del refugio de Imladris, en Valle Hendido, tras la caída de Eregion, portaestandarte de Gil-galad, portador de Vilja. Vale, lo sabemos. Muy bien. Y nos habla de, en inglés, Rivendell, Valle Hendido, creo que es mejor traducción, Valle Hendido, en el caso del refugio de los elfos, también diciendo en qué momento se funda y cuál es su historia. Claro, esto era lo que tenía en la cabeza cuando habitualmente, como el resto de nosotros, leíamos El Hobbit. Entonces yo, cuando llegaba el momento del capítulo 3, se me ponía yo las gafas de todo esto y era lo que yo leía. Y cuando llegan a la casa del semielfo, de Elfo, de todo este personaje. Claro, el problema es que a mí había un pasaje, quizás porque tengo un poco de Hobbit, que no me acaba de convencer. Hay un pasaje que me resultaba profundamente inquietante. Los párrafos, en capítulo 3, párrafos 18 a 26. Es decir, el momento en el cual llegan a Valle Hendido Bilbo, Thorin y toda la recuadernanos junto con Gandalf. Si lo recordamos, descienden en ese maravilloso momento en el cual intervienen todos los sentidos, el sonido, el olor, el perfume, el calor del momento, esto maravilloso, huele a elfo, dice Bilbo. Bueno, con los elfos que están ahí cantando, trilarí, tralará. No estoy exagerando, sabemos que cantan tralará, tralará. Y dicen, sí, la casa está allá arriba, cuidado cuando lleguéis al puente, están preparando la cena. Nosotros nos quedamos. Bueno, no dice nosotros nos quedamos, perdón, eso lo he añadido yo. ¿Ves? Ya estoy interpretando. Ahí está. Y ella que se va, dice, Bilbo le hubiera gustado quedarse, pero tenían todos hambre y quieren volver. Y a mí me preguntan, esa pregunta que tenemos ahí de ¿cuándo cenan los elfos? ¿Han cenado antes? ¿Están cantando y bailando y luego regresan para la cena a la casa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no cenan los elfos? ¿Cuándo cenan los elfos? Hasta que un día, de las últimas veces que leí, no puedo decir de las últimas, ya hace meses, hace más de un año, se me enciende la bombilla. Y digo, en la casa de Elrond no viven elfos. En la casa de Elrond no viven, la casa de Elrond es la casa de Elrond, con la gente de Elrond. Los elfos viven junto al río, danzando y cantando. Danzando y cantando. Son dos pueblos distintos. Son dos elementos separados. Y por eso, al menos en ese primer capítulo 3, los elfos no cruzan el río. Los llevan hasta el puente, pero no cruzan el río. Claro, esto dicho así, da escalofríos. Y por tanto, Elrond tampoco tiene por qué ser un elfo. Al principio pensé en primer momento, bueno, será a lo mejor altos elfos, otros elfos silvanos, en fin, las clases de elfos que también tenemos en la cabeza después de leer el Silmarillion. Claro, me fui al texto del Hobbit y dije, pues hombre, pues vamos a buscar cosas. Vamos a hacer un vaciado. ¿Qué encontramos en el texto? Bien. La fuente para analizar esto son los capítulos 3 y 19 y las menciones aisladas que podemos encontrar en el resto de la novela. Hay ciertas menciones aisladas, menciones sueltas. Bueno, las menciones sueltas. Valle Hendido se menciona una vez, fuera de estos dos capítulos, 3 y 19, en el capítulo 2. Y
Elrond es mencionado, fuera del capítulo 13 y 19, 9 veces. En los capítulos 2, 4, que ahí se aparece 4 veces, en el 6, en el 9 y en el capítulo 9, 2 veces. Pues bien, en estas 10 menciones, una va añadido 9 a Elrond, en ningún momento se afirma que él sea un elfo. Ni un semielfo, ni nada por el estilo. Se habla de que es un buen amigo, que necesitan su consejo, se habla de los regalos que les ha hecho, habla de su casa maravillosa, pero no se dice a qué pueblo pertenece. Si pertenece al pueblo de los elfos. No hay referencias a su raza. Vámonos al capítulo 3. Capítulo 3 nos encontramos con un valle, yo digo, hecho de palabras. Y digo valle hecho de palabras porque para mí tiene una estructura concéntrica, casi como un valle. Es decir, llegada al valle, encuentro con los elfos junto al río, en la casa de Elrond, el tiempo que pasan en la casa de Elrond, la visita a los elfos junto al río al final, víspera del verano, y por último, lógicamente, la salida del valle. Hay una estructura quiasmática, una estructura concéntrica. Y entre medias, lo que hacen, efectivamente cantan, tanto con los elfos como dentro de la casa, pero en la casa cantan y cuentan historias, pero bailan los elfos. Bilbo se dice que quiere consultar a los elfos, como algo distinto de consultar a Elrond. Parece que es algo distinto consultar a los elfos de consultar a Elrond. Además, cuando dicen que van a ver a los elfos bailar, van al río, tienen que desplazarse, no los ven en la propia casa al final. Claro, el Tolkien profesor en su Exploring the Hobbit, ahí él va a defender que estos elfos son los mismos elfos que tuvieron en Gondolin, etcétera, etcétera. Pero para mí no está para nada tan claro. Y viendo al señor de la casa, que es Elrond, vemos cómo aparece descrito. Luego aparece descrito como amigo de los elfos. Qué bonito. Un semielfo, un elfo que es amigo de sí mismo. Es amigo de los elfos, ¿no? Si es un elfo y es amigo de los elfos, es amigo de sí mismo. Es como amigo de los elfos. Habla de su estirpe, y es verdad aquí que habla gentes que descendían de los elfos y de los héroes del norte, y habla de mi parentela cuando se refiere a ellos. No dice que sean su padre, habla de sus parientes. Y la descripción, cuando dice, es como un señor de los elfos, guerrero, mago, rey de los enanos, el estío. ¿Por qué habríamos de pensar que es más señor elfo que rey de los enanos? ¿O que es más guerrero que mago? Es como un. La descripción es la de un humano. Radcliffe, en la historia del Hobbit, coincide que en principio parece que es la descripción de un ser humano. El argumento quizás más fuerte en contra puede ser el mi parentela, el My King, que es introducido en la tercera edición en 1966. Pero, insisto, puede ser tranquilamente o se puede leer en conjunto de lo que estoy leyendo aquí como digamos, mi descendencia. Efectivamente hubo una relación, pero ahora mismo yo soy un amigo de los elfos, es decir, soy un ser humano que tiene aquí montada mi casa. Yendo al otro capítulo interesante, que es el capítulo 19, nos encontramos con la tuna, y con un ausente. Vamos con la tuna primero. Los tunantes, miembros de la tuna, también llamados elfos del valle. Cuando vemos el capítulo 19, cuando ya están de vuelta, se encuentran con Bilbo. Aquí sí cruzan el río, lo acompañan hasta la casa, cantando, bailando,
Hay un encuentro, lo saludaron y lo guiaron hasta la casa de Elrond. Ahí ellos bromean y bailan, siempre el baile asociado a los elfos. Ojo, cuidado, ojo, cuidado. Cuando no se menciona la casa, los elfos son elfos. Los elfos aparecen por ahí, bailan con él. Vale. Cuando aparece mencionada la casa, se especifica los elfos del valle. Elfos del valle. Diferenciando la casa del valle. La casa está en el valle, pero la casa no es el valle. Cuando lo van a despertar, cuando lo van a rondar, a Bilbo, cuando la tuna se le pone a cantar bajo la ventana, hay también un momento bastante curioso, porque cuando se despide de ellos, Bilbo dice en un momento determinado: buenas noches por segunda vez, hermosos amigos. Por segunda vez. Una cosa es que me he buscado, ¿cuándo está esa primera vez? ¿Cuándo es la primera vez que les dice buenas noches? Básicamente hay tres posibilidades. Cuando se despide de ellos a la entrada de la casa de Elrond. La segunda, antes de irse a acostar, porque están dentro de la casa de Elrond. Estamos hablando de distintas interpretaciones. O la tercera, que se interprete que el primer saludo cuando lo despiertan y sale a la ventana, se puede interpretar como un primer buenas noches, aunque no dice buenas noches. Dice, bien, pueblo alegre. Vale. Esta última no nos resuelve nada. La de que la buenas noches se lo diga antes de irse para la cama es complicado, porque Bilbo se queda dormido dentro de la casa mientras están relatando cuentos, se queda dormido y lo llevan a su habitación y se despierta ya en su habitación. No hay tiempo para que él se despida y diga buenas noches. Para mí, y esto es interpretación, es verdad y es discutible, para mí el momento de la despedida, de ese primer buenas noches, es cuando se despide de ellos a la puerta de la casa de Elrond. Y por eso cuando van a cantarle, no le van a cantar por los pasillos, sino que le cantan bajo la ventana. Le cantan bajo la ventana. Claro. Y esto añadimos otra de las grandes preguntas. ¿Dónde estaba Elrond cuando el gran concilio de magos blancos luchaba contra el nigromante? Respuesta, si hago encuesta entre todos los Tolkiendili, sería, bueno, pues estaba ahí, estaba en el concilio blanco y luchando. Elrond forma parte del concilio blanco. Si Elrond forma parte del concilio blanco, ¿por qué Gandalf le tiene que contar todo lo que ha pasado en ese concilio y en la lucha contra el nigromante en Dol Guldur, como dice el texto? Cuando regresan, Gandalf, está Bilbo presente, le cuenta todo lo que ha pasado a Elrond. Elrond no estaba presente, por tanto, en esos hechos. No pertenecía a ese gran concilio de Magos Blancos, por lo menos no fue a la parte activa. No fue a la parte activa, a la batalla. No fue a la batalla. Vale. Claro, si leemos la traducción castellana, la traducción española, veremos que todo lo que digo no tiene sentido, porque de repente nos encontramos en ese mismo capítulo 19, al cabo pues de una semana le dijo adiós a Elrond y dándole unos pequeños regalos que el elfo no podía dejar de aceptar, se alejó cabalgando con Gandalf. Pues ya está, todo lo que nos ha dicho ahí no sirve para nada, dice el elfo. Claro, el problema es que cuando vamos al texto en inglés nos encontramos con que ese elfo ha desaparecido. La traducción de Minotauro, de Manuel Figueroa, añade ese elfo. Añade ese elfo. No estoy en contra de esta traducción, es una interpretación. No es la interpretación que a mí me gusta, pero es una interpretación perfectamente válida, pero vemos un caso claro, como la traducción es interpretación, una interpretación que armoniza o intenta armonizar el texto del Hobbit con el del Señor de los Anillos, con el del resto del legendario. ¿Qué es, por lo tanto, lo que tengo en la cabeza? Muchas cosas, sin duda, y no todas bien pensadas. Pero aplicado a esto, para mí
hay una geografía triple. En el Hobbit, al menos antes de entrar ya en la zona de aventura. Hay unas tierras civilizadas, unas tierras solitarias y unas tierras salvajes. Ojo, ojo, esta división triple es a partir, no me acuerdo si de la segunda o la tercera edición. En la primera edición realmente hablaba de civilizadas y salvajes, no había ese intermedio. De acuerdo. Para entrar en esas tierras salvajes hay que entrar por el portal adecuado, siguiendo el camino adecuado. Un camino difícil que les lleva a la casa de Elrond, y es Elrond el que los orienta para cruzar definitivamente las montañas. Además, se dice que si yerran el camino si no van por el camino adecuado, tienen que dar marcha atrás. Solamente hay un camino para poder entrar en las tierras salvajes. Los trolls se han escapado, digamos, han cruzado el portal en dirección contraria. Hay una única entrada correcta, que es a través de Valle Hendido. En ese Valle Hendido, para mí lo que tenemos claramente son dos pueblos separados por el río, pueblos que se van muy bien. Los elfos del valle, que viven en el lado sur, junto al río, danzan y cantan, bailan. Y la casa de Elrond, un hombre sabio, experto en runas, experto en sabiduría, con su pueblo, el descendiente, evidentemente, de los pueblos del norte, emparentado incluso con los altos elfos, pero un ser humano con su pueblo de humano. Me gusta más cinematográficamente la visión que tenemos en Baxki, por ejemplo, parece un ser humano, incluso, ¿por qué no un ser humano, un anciano, un ser humano experto en runas? Claro, evidentemente esto choca con la imagen que nosotros tenemos de Elrond, que podemos tener una imagen, llamémosle canónica, que hemos visto, por ejemplo, armonizada, como la que hemos visto, por ejemplo, en que nos ofrece Robert Foster, por ejemplo, y otras guías y otras páginas, y la que podemos tener nosotros en la cabeza. Es muy distinto. Pero es una lectura que al menos a mí me surge de leer El Hobbit intentando no forzar sobre ese texto las imágenes que yo voy teniendo y de otras lecturas, intentando leer lo que se me presenta el texto, que es muy difícil porque en cuanto nos damos cuenta intentamos armonizar y buscar explicaciones que hagan un todo coherente. Claro, y voy ya yendo no solamente a las conclusiones, sino a lo que he hablado antes de la materia de Arda y del futuro. Desde el primer momento en que en ese septiembre de 1937 un niño cogió y abrió el libro, evidentemente incluso desde antes, pero vamos a poner la fecha de la publicación del Hobbit. Desde ese momento empezó a partir un barco, empezó a hacerse un barco que a estas alturas es un transatlántico y que ya ha dejado puerto. Me refiero a lo siguiente. Desde ese primer lector de la materia de Arda, aunque en aquel momento el Hobbit no pertenecía a la materia de Arda, pero vamos a obviarlo por un momento, le podemos ponernos en 1951. Da igual. Desde ese primer momento, los lectores empezaron a interpretar el texto. Empezaron a buscar sus propias interpretaciones. Interpretaciones que a lo mejor estaban en la mente del autor del texto o no. Interpretaciones que en algunos casos objetivaron en obras en fanfiction, en obras de arte, en pinturas, en dibujos, en ilustraciones, que se fueron haciendo a lo largo del tiempo. Claro, en esta materia de Arda, donde no solamente está ese corpus fundacional, sino tenemos el corpus fanfiction, tenemos las ilustraciones, tenemos las películas, tenemos las series. A mí me gusta pensar que hay tres etapas, que esto es discutible. Una primera etapa de formación, se va creando ese corpus fundacional, se van escribiendo esos textos por Tolkien. A partir de un momento tenemos una expansión más o menos controlada. Christopher va editando los textos y dando determinadas interpretaciones, es cierto. Y la Tolkien Estate, creo que Estate se escribe así, ahora mismo me acaba de surgir la duda de si he metido la pata, pero bueno, nos entendemos de quién estamos hablando. El Tolkien Estate controlando las licencias, pero claro, a partir de aquí, más o menos controlado,
Pero ya tenemos las películas, y en esas películas nos aparecen, por ejemplo, lo de Peter Jackson, nos aparecen personajes queridos y amados como Tauriel. Tauriel pertenece a la materia de Arda, no al corpus fundacional, pero sí a la materia de Arda, aunque no nos guste. Arondir, Dar, pertenecen a la materia de Arda, no al corpus fundacional, aunque no nos guste. Aunque no nos guste. Sobre el enfrentamiento entre Gandalf y el Rey Brujo, ahora mismo hay dos versiones. La versión del corpus fundacional, que está en el libro editado, Señor de los Anillos, y la versión de la película de Peter Jackson, donde se enfrentan sobre la muralla. Aunque no nos gusta, aunque prefiramos una u otra. Y esto es ahora, y digo controlada, porque hay un Tolkien Estate que va dando licencias. ¿Estamos preparados para que mañana salga, dicen que mañana dentro de unos años, salga una novela ambientada en la Tierra Media con el sello de Tolkien Estate? ¿Una novela totalmente nueva? A mí me resultaría muy duro. Una cosa es mi propuesta interpretativa y otra cosa es lo que me dice mi corazoncito. A mí me resultaría muy duro. Pero eso puede pasar. ¿Qué va a pasar cuando, no sé exactamente cuántos son los plazos, cuando dentro de 60, 70 años, no sé si lo veré, probablemente no, pero porque me moriré antes, se acaben los derechos y cualquiera pueda hacer una película, una saga de libros ambientado en Arda, ambientado en la Tierra Media? Porque eso va a pasar. Eso va a pasar. Pero calma, calma, me he puesto trágico. Aquí en España son las 11:15 de la noche, me he puesto trágico en estos momentos oscuros, me he puesto trágico. Pero no lo pongamos trágico. Si entendemos la materia de Arda con un montón de textos, y vemos que hay un corpus fundacional que es el que pertenece a Tolkien, y luego vemos que a partir de ahí se crea y se inventan personajes, y se alteran tramas, y se hacen un montón de cosas, podemos vivirlo con total tranquilidad. Igual que estudiamos la materia de Bretaña. La materia de Bretaña. ¿Cuál es el canon de la materia de Bretaña? Bueno, uno me dirá, pues hay unas cosas, sí, puede haber algunas líneas mínimas, ¿de acuerdo? Pero me vais a decir que tiene que ver el Sir Gawain, el Caballero Verde, con el Sir Gawain que encontramos en otro, que el Sir Gawain en textos más tempranos es insoportable frente al Sir Gawain del Caballero Verde. Cogemos a Mallory, la Vulgata, Retine de Troyes, Geoffrey de Monmouth. Claro, a mí me da tranquilidad porque a mí lo que me interesa es el corpus fundacional, es decir, los textos de Tolkien. Yo no tengo ningún problema con el resto. Me gustará más o menos, lo criticaré más o menos. Debemos abandonar definitivamente los debates sobre canon, porque no podemos canon dentro del corpus fundacional, no podemos expandirlo al resto, yo creo, y valoramos desde lo artístico. A mí ahora mismo, para criticar la serie de Amazon, por decir el último gran producto audiovisual, a mí no me interesa, lo digo así, a mí no me interesa si un debate de es que esto es canon, esto no es canon. A mí me interesan otras cosas. Me interesa cuál es la relación con el corpus, en qué se basan en algo, son elementos totalmente nuevos o se basan en algo. ¿Hay reutilización de material o no hay reutilización de material? ¿Realmente se basan, por ejemplo, en el corpus fundacional o más en las películas de Peter Jackson? Yo que he visto la serie, yo he visto muchos homenajes a las películas de Peter Jackson y creo que eso es interesante mostrar esas relaciones. Valorar desde la propia narrativa de la serie. A mí hay cosas de la serie que no me gustan. Y no me gustan no porque no sean canon, porque no estén en un corpus fundacional, sino porque para mí determinados aspectos están mal hechos directamente. Por ejemplo. Y a mí eso me resulta, como investigador, si puedo poner ese nombre, aunque a veces me cuesta y me duele ver según qué cosas en la pantalla, me resulta muchísimo más interesante que estar encerrados en un círculo vicioso de que si eso es canon, si eso no es canon, porque yo creo que eso sí, más allá de lo divertido, más allá, si nos lo tomamos de otra manera es otra cosa, pero que no nos lleva a nada y nos permite y nos
impide realizar una crítica profunda, seria, de todos esos productos, de toda esa expansión que ya tenemos aquí y que va a ir a más. Y que va a ir a más y que no podemos ponerle puertas al campo. Ya digo, otra cosa es que luego ya hay especializaciones y gusto. Yo prefiero quedarme con el corpus fundacional, lo digo, es decir, estudiar lo que ha salido en principio de la pluma de Tolkien, editado por Surrugue. Bueno, vale. Pero desde este punto de vista, que creo que puede ser muchísimo más rico. Y desde aquí, pues ya termino ya con esto, daros las gracias por haberme aguantado, ya digo, para aquí, que esta de ahora, en esta tarde, pues reflexionando y transmitiéndoos mis perplejidades, mis dudas y mis aproximaciones a la obra de Tolkien, al corpus y al legendario. Muchas gracias, de verdad. ¿Se José, pregunta? ¿Se... no, pues primero darte las gracias a vos, en realidad, porque qué ponencia tan espléndida. Te cogí un par de frases que logré tuitear en vivo, las otras se me escaparon porque pues la mente mía funciona como la conexión a internet del siglo pasado, pero, pero no, de verdad que muchas gracias. Hay varias cositas que quedaron en el tintero que quiero que retomemos, pero bueno, pues ir primero como dándole espacio a las personas que han estado preguntando, que dejaron sus preguntas en el chat. La primera es de Daniel Lopera que habla sobre si podríamos decir que en determinadas obras estas trascienden tanto que incluso superan a su autor, por lo que el abuso del canon pasa a ser derechos de la humanidad de reinterpretar partes de la obra misma o crear secuelas o precuelas. Él señala específicamente lo que ha pasado con Star Wars o con los cuentos de hadas que hemos visto en innumerables versiones y las seguimos viendo. ¿Qué piensas sobre eso? Digo un sí y ahora explico. Sí. Es decir, yo aquí estoy con Roland Barthes, con el crítico francés, y hablar de la muerte del autor. Muerte del autor. Sí. Es decir, el autor, y dice, por ejemplo, Martin Simonson, lo recuerdo aplicándolo a Tolkien, puede ser un autor, perdón, autor, estoy tonto, el autor es claro que es autor, digo, un intérprete autorizado de su obra, ¿de acuerdo? Pero un intérprete. La obra, en el momento en el que sale de la pluma del autor y se publica, es ya patrimonio de los lectores, es patrimonio, es decir, universal. Sabemos que están los problemas de los derechos de autor, pero dejando el problema de los derechos de autor, digamos que en el plano interpretativo entramos ya en esa libertad. ¿Por qué? Porque entre lo que el autor pretende y luego lo que el autor logra, hay diferencia. Puede estar muy cercano, pero hay diferencia, hay diferencia. ¿Quiere decir esto que debemos ignorar a Tolkien? No, por Dios, no digo eso, pero sí no sentirnos atados a la hora de interpretar, porque el texto tenemos que leerlo nosotros, tenemos que apropiárnoslo nosotros y llevarlo a esa aplicabilidad. Tolkien mismo renuncia a la dictadura del autor. Y a nuestra realidad, sobre todo, pues a la realidad Exactamente. de cada uno. A la verdad de nuestra vida, incluso a la hora de nuestra imaginación, a la hora de cómo nos imaginamos a los personajes, por ejemplo. ¿De acuerdo? Hay margen hay margen de maniobra. Claro, esto porque lleva a ampliar, ¿no? A ampliar esta materia de Arda que decía. Pero para mí, una de las críticas, si se puede estudiar, yo no me meto en ello porque no, cada uno tenemos nuestro campo de especialización, ¿no? No podemos alargarlo todo. Es cómo se produce. Para mí no es lo mismo, digamos, un fanfiction, por ejemplo, los que se presentan al concurso, a los premios Gandalf en la Universidad Tolkien Española, Sí. ¿verdad? Que están hechos desde el amor, no voy a decir meteorismo porque tiene una connotación peyorativa que yo no le aplicaría esa palabra. Están hechos desde el amor, desde el cariño, de lo que es un plan industrial de explotar un producto. Para mí son dos cosas distintas y por tanto tienen que ser tratadas de forma distinta. En el caso de Star Wars, por ejemplo, para mí, que hablan del canon, porque ahí, claro, ahí sí hay un control industrial de qué es lo que es canon, de lo que no es canon. Pero ojo, tuvieron que sacar la línea Legends porque la gente no estaba dispuesta a renunciar a las novelas que habían leído, estaban dispuestos a renunciar a todo. Pero Sí. ahí hay un plan, digamos, rector, más o menos, de una productora que pretende sacar réditos ampliando. Yo creo que en este caso es distinto, igual que es distinto los cuentos de hadas. Cuentos de hadas que ya no tienen derechos,
lógicamente hay una libertad amplísima. Por eso yo hablaba incluso de esas dos etapas. La materia de Arda actualmente con unos derechos controlados, más o menos, pero va a haber un momento en que eso se va. Pero, y como yo tengo la confianza y la seguridad, no voy a decir la certeza porque eso no podemos tener, pero tengo la confianza que Tolkien se va a seguir leyendo y estudiando y profundizando. Dentro de 200 años no va a haber derechos. Dentro de 200 años, cualquier productora que quiera sacar una película la va a sacar. Quien quiera sacar una antología de cuentos y publicar una antología de cuentos la va a sacar. La editorial que quiera encargarle al Brandon Sanderson de dentro de 200 años 5 trilogías, se lo va a poder encargar. Y la va a Claro, publicar en un año. Las 5 trilogías las va a exactamente. publicar en un año. Ese es Anderson. Exactamente. O sea, claro, ahora mismo eso nos resulta porque estamos al inicio de ese proceso. Sí, sí, Estamos al sí, sí, inicio, sí, sí, sí. pero vamos a ir a eso. Y tenemos que empezar a prepararnos Yo y hay una crear cosa, herramientas para yo, poder lidiar con eso. yo hay Necesidad. una cosa personalmente de tu ponencia, pues aquí me va a tomar el atrevimiento de pasar por encima de los que están preguntando y en el chat. Ya voy para donde ustedes, muchachos. Pero me causa mucha curiosidad dos cuestiones, dos de tus perspectivas y de tus apreciaciones es, primero, pues no ver la obra como canónica o no canónica, que de hecho, pues eso abre un panorama increíble, porque pues de entrada eso lo desnuda a uno. O sea, estábamos acostumbrados y teníamos la armadura de que las cosas eran canónicas o no, y con eso nos dedicamos a dar pues espadazos a diestra y siniestra, porque es canónico, no es canónico. ¡La, la, 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 la! Eso es muy divertido, ojo. O sea, vamos a ver, Exacto, si es entre amigos, eso es muy divertido, ¿eh? Y no renunciemos a esa diversión. exacto, sí, 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 Ojo. pero o sea, mira lo que dices pues de que no se debería hacer así, sino pues que, o sea, eso debería trascender y ver mejor la obra pues como un material consensuado, pues uno como que, ya da mucho más pie y mucho más asunto para todas las matices de la interpretación y de poner en consonancia cada vez que se hable todas las versiones que existen. Porque pues, de entrada el Hobbit, un libro del que hay, qué sé yo, 4 ediciones en inglés diferentes y que han tenido cambios entre ellas, pues cada vez que se pone eso en consonancia, porque no es una obra canónica, sino pues que hace parte de todo ese corpus, va cambiando el discurso. Entonces, me parece pues, a mí personalmente me cambia mucho la perspectiva. Y lo otro que mencionabas también, pues el asunto de que, no sé, a mí después de tu ponencia me va a tocar volverme a leer pues El Hobbit de los Anillos, porque pues primero la figura de Elrond para mí acaba de quedar también desnuda completamente y quedo preocupado y que quizás no vaya a dormir. No, por Pero, favor, por favor. O sea, que la gente, mira, si consigo a la gente, o sea, si uno de los, después de esto, es que la gente diga, "Mira, me voy a volver a leer el Hobbit y voy a intentar sacarle punta a las cosas", oye, maravilloso, o sea, vamos, aunque sea para contradecirme, me parece maravilloso, me parece maravilloso. ahí está el Twitter de José para que lo contradigan después de todo esto. Sigo Pero con con la... cariño, por favor. Sigo con la pregunta de Sergio. Sergio te dice que cómo se encuentran las ediciones sin asimilar. Asumo que está hablando del Hobbit, de Sí, las ediciones que estabas diciendo. O ya vamos a todas ver. las ediciones que se encuentran son las adaptadas. Es decir, hoy en día lo que tenemos, si mal no me equivoco, al menos el que tengo yo aquí en la, vamos, encima de la mesa, es la cuarta edición, que es bueno, aquí ya hablan bueno, de quinta edición, es decir, de ediciones posteriores. En vida de Tolkien hay 3 ediciones Sí, del Hobbit. El problema está que cada una sustituye a la anterior y no se reeditan. De la primera edición tenemos el una edición facsímil. coleccionista, es decir, la edición facsímil, que Sí. encaja, que yo no sé por qué le pusieron esta portada horrible, vamos, porque en fin, digo, que me lío. La tengo en edición facsímil. ¿Cuál es el problema? Que a mí me da respeto ponerme a trabajar con ella. Entonces, ¿quién tenemos? Tenemos el Hobbit anotado, de Douglas Anderson. El Sí, Hobbit anotado es que lo tengo aquí, creo que es este. sí, es ese, es Esta ese. es la edición inglesa. Es decir, es una obra maravillosa porque el texto central es el texto actual, pero en notas al margen va introduciendo todos los cambios textuales que ha habido a lo largo del tiempo. Con lo cual podemos contrastar dónde han estado los cambios. Por ejemplo, de la primera a la segunda,
el gran cambio es el famoso capítulo quinto. La Asertivos pelea, en la oscuridad. exactamente, exactamente. El debate, bueno, el enfrentamiento entre Bilbo y Gollum. Pero luego el resto del texto tampoco está tan cambiado. Es decir, estas conclusiones que yo he estado hablando de Elrond y demás prácticamente quedan sin tocar. Sin embargo, la tercera edición tiene un montón de pequeños cambios, de pequeña palabrita aquí, pequeña palabrita allá, pero que es muchísimo más numeroso y en un intento ya de encajarlo mucho más por estilo y por contenido con el Señor de los Anillos, habiendo renunciado a la reescritura completa. Luego también está este que tengo aquí, El que es de, el de el de Radcliffe, Radcliffe, la historia del efectivamente. Hobbit, que nunca publicaron Exactamente. en español. Exactamente, que son los borradores Exacto. del Hobbit, que es muy interesante para ver la evolución. Y los ensayos que trae. Los ensayos de Radcliffe, no sé cómo se pronuncia, me lío. Hombre. No te Aparte ya preocupes. es tarde, se llevó toda la tarde. No, pronúncialo como sea, que yo tampoco es que tenga... Radcliffe, probablemente sea algo así como Radcliffe, Epa, algo epa, así. epa, 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 epa. Digo, que es muy interesante porque vemos la evolución. Y los pequeños ensayos, porque cada capítulo, en cada borrador de cada capítulo suele traer un par de ensayos muy interesantes. Puede estar Sí. de acuerdo o no con él, pero son muy interesantes, muy ricos, para conocer bien el Hobbit y su evolución. Cuando digo sin asimilar me refiero a esto. Luego la asimilación también la ponemos nosotros. Nosotros somos capaces de leer la primera edición del Hobbit con las gafas, como digo yo, del Señor de los Anillos. Es decir, eso luego aparte lo ponemos nosotros. Y algo que quiero decir, no podemos hacer una lectura sin gafas. Lo siento. Una cosa Sí, es que nosotros seamos conscientes de las gafas que llevamos y que sí, 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 podamos sí. tener. Porque fijémonos en una cosa. ¿Dónde está? Un mago nunca desvela sus trucos, pero aquí voy a desvelar un pequeño truco. Vamos a ver. Si yo digo que es muy interesante hacer una lectura distanciada, no canónica, del Hobbit, distanciada del Señor de los Anillos, en el fondo tampoco estoy haciendo una lectura propia del Hobbit. Lo que estoy haciendo es, digamos, una lectura en negativo, haciendo el negativo de una lectura armonizada. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Es decir, si yo digo, pongamos en unos y ceros, si pongamos que en cada caso que yo puedo elegir, si elijo como el Señor de los Anillos es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, si yo hago la lectura contraria será todo 0, 0, 0, 0, 0, pero en el fondo sigue siendo una lectura dependiente del Señor de los Anillos. A la contra, pero dependiente del Señor de los Anillos. Por ponerlo, no sé si me he explicado bien lo que quiero decir. Y sin embargo, podía ser aquí 1, 0, 1, 0, 1, 0, podía haber otro tipo de interpretaciones. Es decir, por eso digo que nunca podemos llegar a quitarnos las gafas. Podemos hacerlas explícitas, ser conscientes de ellas e intentar ver otras posibilidades, pero nunca podemos llegar a quitárnoslas. Hay una última pregunta de Lourdes. Pues el chat está todo el mundo despachado en loas ante tu ponencia, José. Yo, de hecho, yo creo que si lo hubiéramos hecho en un auditorio en este momento, todo el mundo estaría parado aplaudiendo y no nos dejarían hablar. Pero entonces Lourdes dice, gracias, una estupenda ponencia. Hay una frase que nos dice que el legado son las semillas cuyo fruto no llegamos a ver. Cree que el legado de Tolkien es como un bosque de muchos frutos, interpretaciones de otros lectores y artistas que se cruzan con la obra. Sí, me parece una imagen muy, muy hermosa. Además, con bosques que sabemos que al profesor le encantaban, efectivamente. Efectivamente. Yo creo que el profesor, de hecho hay una carta, no me acuerdo si es la famosa Milton Wellman, pero decía que muchas manos y mucha gente colaborando en una gran mitología, en una gran obra. Sí. Pues yo creo que al final estamos en eso. Estamos en eso. Y dentro de eso va a haber cosas que nos van a gustar más y cosas que nos van a gustar menos, cosas que pensamos pues se aparta completamente de lo que yo creo que es. Evidentemente, evidentemente. Pero eso es lo bueno y lo malo. Es decir, tenemos una grandísima expansión que yo creo que es algo muy rico, que nos puede enriquecer mucho. Si no nos cerramos, si no nos bloqueamos. Y yo el primero, que yo veo cosas, o sea, yo he habido momentos de la serie que he tenido ganas de tirarle un zapato a la pantalla. O sea, una cosa es que yo diga, no, hombre, no, esto es la ampliación, la materia de Arda, hay que interpretar, corpus y demás. Y hay cosas que digo, te tiro una... Sí, no, ¿Qué estás estoy haciendo? de acuerdo, estoy de acuerdo. No eres el único que lo ha sentido. Yo sí seguro Ojo, que también todos. digo, ha habido momentos que me han gustado mucho. Me lo digo. Sí, Es no decir, hay que decirlo. O hay que sea, decirlo, eso para que hay no... que, yo Hay que digo que hacerlo. hay que jugar a no ser el tóxico del paseo.
Uno tiene que tener sus argumentos y saber y no tener miedo a decir, me gustó esto, no me gustó esto. Y me Exactamente. gustó aún así sabiendo que no pasó así, punto, ya. Claro, No efectivamente. nos podemos poner ahí, ay, no, que no, por lo mismo, porque, o No, sea, no eh, tenemos que jugar voy a, voy a decir con cosas. A una mí, espada a esto es canónico, esto no. no, de hecho, hay cosas no canónicas que me han gustado mucho. Y hay cosas canónicas que han tratado terriblemente mal, para mi gusto. Mm. Digo, para mi gusto. Es decir, habrá gente que le ha gustado mucho, también eso. Yo ahí ya no. Pero mejor no hablemos mucho de eso porque hay gente que seguro no se ha No, visto el no capítulo. hago spoiler, o sea, he cuidado mucho de no hacer eso. De hecho, iba a hacer alguna apreciación y no la he hecho por, vamos a mantenerlos en los no spoilers. Pero bueno. Bueno, no, yo digo pues que así terminamos para también como respetar pues el tiempo de todos. No hay más preguntas. Perfecto. Yo quiero pues de nuevo darte las gracias, José, A vosotros. por habernos deleitado con tu ponencia. De verdad pues que muy interesante. A mí me ha parecido muy edificante. Hay muchas cosas muy chéveres y que quiero pues tomar para seguir con todo este camino. Quiero de nuevo darles pues, las gracias a todos los ponentes que nos han deleitado hoy, a José Luis Bueno, a Jorge Luis, perdón, que por ahí está. Jorge, espero que hayas llegado a la casa y no estés encerrado en la facultad en este momento, que era el temor de esta mañana. A Mónica Sanz, a David Bernabé, a Iván Parro, a Yanni, a Marco Antonio y a ti pues por haber estado acá con nosotros en esta primera jornada. Mañana nos vemos de nuevo a la misma hora en este mismo enlace para que pues continuemos con la segunda sesión de nuestro evento. Ya mañana pues también cerramos todo esto y de verdad pues que estoy muy emocionado y que quiero que todo esto termine de la misma manera. Les repito de nuevo, entonces mañana vamos a tener la misma dinámica de hoy a las 12, ahí, pues a las 12 de Colombia, creo que 7 de la noche. Si alguien en España, por favor, me corrobora la hora, ¿cierto? Que serían 7, sí, 7 p.m. Tenemos la primera charla magistral. La primera charla magistral está a cargo mañana de Fernando Frías, que es un hobbit en Suiza, el viaje de Tolkien en 1911. Luego de 8 p.m., es decir, de 1 p.m. Colombia, hasta las 4 p.m. de Colombia, 11 p.m. de España, vamos a tener el coloquio, la segunda versión del coloquio, y pues ahí van a ver cositas interesantes. Y el seminario cierra con con la cuarta charla magistral, la segunda del día, a cargo de José Manuel Fernández Bru, que en este caso pues nos hablará sobre el primer trabajo de Tolkien. Mañana de nuevo necesitamos que porfa llenen la asistencia, se las podríamos compartir de nuevo, no hay ningún problema. Y también pues la encuesta de satisfacción por allá al final de la tarde, se las estaríamos compartiendo. Las grabaciones, como les repetimos, esperamos tenerlas disponibles en el canal de YouTube del grupo en unos días. Ténganos un poquito de paciencia porque pues estos son muchas cosas que hacer y a veces no da el tiempo para tanto, pero apenas estén en el canal de YouTube, se las estaremos compartiendo para que también pues se vean ustedes ya desde otra perspectiva y lo compartan con sus amigos y les digan, ah, no vinieron torcidos. Pero bueno, no hay problema pues por eso. Muchas gracias de verdad por haber aceptado pues esta invitación. Tanto a ustedes los ponentes como a los asistentes. Esperamos que hayan aprendido cosas muy interesantes. Y pues nada, nos vemos mañana. No sé si de pronto alguno de los asistentes, de los panelistas quisiera despedirse. Ahí está el espacio para que se despidan. Mientras tanto,